tiven un cravo cravado no corazón. E eu non me acordo xa se era aquel cravo de ouro, de ferro ou de amor. Só eu sei que me fixo un mal tan fondo, que tanto me atormentou, que eu día e noite sin cesar choraba, cal chorou Madanela na pasión. Señor, que todo podedes, pedinlle unha vez a Dios, daime valor para arrincar dun golpe cravo de tal condición. E doumo Dios e arrinqueino, mais quen pensara despois. Xa non sentín máis tormentos, nin soupen que era dolor. Soupen só que non sei que me faltaba en donde o clavo faltou. E sei que a tiven soidades daquela pena, bon Dios. Este barro mortal que envolve o espírito, quen o entenderá, Señor? Este poema de Rosalía de Castro dice que tiene un clavo, pero ¿de qué es ese clavo, Manu? De tristeza, de amor, de perder un familiar, un hijo o un marido. Y Román, cuando Rosalía dice que tiene un clavo en el corazón, ¿sería un clavo como los que usamos nosotros para cosas? Sí, porque será un sentimiento, una tristeza, como dice Manu. Y Fisun, tú serías, si nos pasa, o sea, ella se consiguió sacar ese clavo del corazón. Sí. Le quedó, pero como una preocupación que... Sí, de antes. Vosotros, si a nosotros os pasa eso, ¿vosotros creéis que seríamos capaces de hacer un poema así? Bueno, no. Muy difícil, ¿no? sí. Y Rosalía de Castro, en sus tiempos, era una mujer bastante avanzada, porque mira que escribir cuando está prohibido, Es una mujer. es una mujer, y en aquellos tiempos no se le daba mucha importancia. Las mujeres. Sí, porque, bueno, eran así las personas de antes. Sí. Y aún ahora sigue habiendo casos así. Y pensar que Rosalía de Castro son poemas que escribió muchísimos años atrás y que aún siguen sucediendo cosas así. Ahora. Sí, es que es como... es muy triste. Sí. Pensar que que no mejoró casi nada desde los tiempos de Rosalía hasta los tiempos que estamos ahora, y eso que después de haber pasado cientos y cientos de años.